profesor, buenas noches compañeros. El día de hoy les voy a poner sobre el resumen del semestre. En este video les haré un resumen sobre el tercer bimestre. Los temas son enlace químico, unidades químicas de masa, cálculos básicos y estado gaseoso. Enlace químico. Enlace químico. Se denomina enlaces químicos a las fuerzas que mantienen unidos a los átomos dentro de los compuestos. Se dividen en varias clases, según las propiedades de los compuestos. Los dos tipos principales son enlaces iónicos y enlaces covalentes. Enlace covalente. Aparecen cuando se comparte uno o más pares de electrones entre dos átomos. Ahí vemos un ejemplo en la foto. Enlace covalente polar. En un enlace covalente polar, los electrones se comparten de forma negativa entre los átomos y pasan más tiempo cerca de un átomo que del otro, debido a la distribución desigual de electrones entre los átomos de diferentes elementos. Aparecen cargas ligeramente positivas y cargas ligeramente negativas en distintas partes de la molécula. Enlace covalente polar. Se forman entre dos átomos del mismo elemento o entre átomos de diferentes elementos que comparten electrones de manera más o menos negativa. Por ejemplo, el oxígeno molecular no es polar, por lo que los electrones se comparten equitativamente entre los átomos de oxígeno. Ahí vemos una imagen. Bueno, ahora vamos con los ejercicios. En la 1 dice, si se tiene un elemento Sc con 21 de número atómico, ¿cuál será su número de oxidación característico? Para esto tenemos que hacer la configuración electrónica. Luego de hallar, se observó que para alcanzar el octeto se debe perder 3 electrones, o sea, esa sería su respuesta. En la número 2, cuando un solo átomo aporta el par de electrones para formar el enlace, se dice que es un enlace dativo. Número 2. Unidades químicas de masa. Ese conjunto de unidades planteadas con la finalidad de expresar la masa de las sustancias y su relación con el número de partículas contenidas en ella, átomos, iones, moléculas, etc. Peso atómico. Es una cantidad física adimensional definida como la razón de promedio de las masas de los átomos de un elemento, de una muestra dada o fuente, con respecto a la 12ª parte de la masa de un átomo carbono 12, conocida como unidad de masa atómica unificada. Mol es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancias, una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades, en cualquier sustancia, elemento o compuesto químico, y considerando a la vez un cierto tipo de entidades elementales que la componen. El símbolo mol, es la unidad sí de cantidad de sustancias. Un mol contiene exactamente 6,022 por 10 elevado a la 23 entidades elementales. Esa cifra es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro, cuando se expresa en la unidad mol menos 1 y se denomina número Avogadro. Atomogramo es la cantidad de un elemento expresada en gramos que coincide numéricamente con su masa atómica relativa. Una molécula gramo es la cantidad de un compuesto expresada en gramos que coincide numéricamente con su masa molecular. Acá abajo podemos ver un ejemplo. Peso molecular es el resultado de la suma de las masas atómicas de los elementos que forman una molécula. En ese sentido, la masa molecular es relativamente el número que señala cuántas veces mayor es la masa de una molécula de una sustancia con respecto a la unidad de masa atómica. Mol gramo o molécula gramo, cantidad de sustancia química tal que su peso corresponda a su peso molecular expresado en gramos. Muchas veces abreviamos como mol, teniendo en cuenta que reacciones se producen entre moléculas, se introduce a este nuevo concepto. Molécula gramo de una sustancia pura es una sustancia dicha de sustancia numéricamente y en gramos, coincide con la masa molecular de la misma. Todas las moléculas gramo de cualquier sustancia tendrán el mismo número de moléculas. Ejercicios 1. Calcular el peso molecular de un alcaloide compuesto químico presente en la planta de la marihuana o troncho. Ya, nos dan de dato el peso atómico. Ya, lo primero que hacemos es poner ya, M es igual a 21, que te da en el primer dato 21, por 12 de C. Después el siguiente número es 30. Como no hay nada, se pondría por 1. El tercero es 2 y sería por 16. 21 por 12, 252. 30 por 1, 30.
y 2 por 16, 32. La suma de todo eso sería 314, la cual sería la respuesta, que es la D. Segundo problema. ¿Cuánto pesan 3 átomos gramos de sodio? Y te dan que su peso atómico de sodio es 23. Lo que tendríamos que hacer sería multiplicar el 23 por 3, lo cual daría 69. Pesa 69. Cálculos básicos. Composición centesimal. Este indica el porcentaje en masa de cada elemento el cual forma parte de un compuesto. Se obtiene por análisis gravimétrico y concediendo los pesos atómicos de los compuestos puede determinarse su fórmula mínima o molecular. Fórmula molecular. La fórmula molecular expresa el número real de átomos que forman una molécula, a diferencia de la fórmula química, que es la representación convencional de los elementos que forman una molécula o compuesto químico. Una fórmula molecular se compone de símbolos y subíndices numéricos. Los símbolos corresponden a los elementos que forman el compuesto químico representado y los subíndices son la cantidad de átomos presentes de cada elemento en el compuesto. Fórmula empírica. Es una expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. Es por tanto la representación más sencilla de un compuesto. Ejercicios. 1. ¿Qué peso de hidrógeno existe si se sabe que contiene 28 gramos de nitrógeno? El peso atómico N14H1. Bueno, ponemos los datos en orden. El 14, ponemos abajo 28, 3 y abajo X. Sería 14 por 2, 28 y 3 por 2, 6. Y 6 sería la respuesta. Problema número 2. Hallar el porcentaje de magnesio en sulfato de magnesio. Ya, primero el oxígeno lo multiplicamos por 4. Sería 16 por 4, 64. Luego sumamos todo, lo cual nos daría 120, lo cual igualamos a 100. Abajo ponemos 24 y lo igualamos a magnesio. Sería 24 por 100 entre 120, lo cual sería igual a magnesio, lo cual nos daría 2400 entre 120, lo cual nos daría el 20%. El magnesio, el sulfato de magnesio es un 20%. Número 4. Estado gaseoso. Estado de agregación de la materia compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen definido ni forma definida y se expanden libremente hasta llenar. Las propiedades de los gases son muy diferentes a las propiedades de líquidos y sólidos. Parece que es muy importante recordar que los gases tienen las siguientes características. Entre las partículas que los forman no existen grandes distancias. Existen una fuerza de cohesión entre sus moléculas. No tienen una forma definida, por lo cual tampoco no un volumen y sin embargo se distribuyen de manera uniforme y total en el recipiente que los contiene. Son menos densos que los sólidos y líquidos. Debido a esto, es posible que se combinen. Es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas, y cuyos choques son perfectamente elásticos, conservación de momento y energía cinética. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura en un gas ideal. Los gases reales son los que se aproximan más al comportamiento del gas ideal, los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura. En 1648 el químico Jan Baptist van Helmont creó el vocablo gas a partir del término griego caos, desorden, para definir la génesis característica del anhídrido carbónico. Esta denominación se extendió luego a todos los cuerpos gaseosos y se utiliza para asignar uno de los estados. Ecuación general de los gases ideales. Ahí está la ecuación de los gases generales. Ejercicio. Cierta masa de gas se encuentra en la presión de 2 átomos y la temperatura de 27 grados, ocupando un volumen de 30 litros. ¿Cuál será el volumen que ocupa el gas
si la temperatura ha cambiado a 127 grados y la presión es de 4 átomos. Primero lo que hacemos acá es poner la presión 1, que sería 2 átomos, la temperatura 1, que sería 27 más 273, lo cual nos daría 300, el volumen 1, que sería 30 litros, después la presión 2 de 4 átomos, la temperatura 2 de 127 más 273, lo cual nos daría 400, y el volumen 2, lo cual vamos a hallar, que sería velocidad, volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 entre presión 2 por temperatura 1, lo cual nos daría 20 litros. Se calienta un gas desde 27 grados hasta 87 grados. ¿Qué porcentaje debería aumentar la presión para que el volumen no varíe? Ya, ponemos primero la temperatura 1, que sería 300 entre paréntesis 27 grados más 173, y la temperatura 2 sería 360 paréntesis 87 grados más 273. Después la presión 2 entre presión 1 es igual a temperatura 2 entre temperatura 1, y solo reemplazaríamos, sería presión 2 entre presión 1 sería igual a 360 entre presión 1. El espacio le llegó algo muy especial y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por tu atención y cuídense. Bye. Pues que sorprenderá, en extraterrestre él se convertirá y en un segundo él su forma cambia.